Estamos con el señor Farmacoloco o el profe Andrés. ¿Qué prefieres como de marca personal? ¿Con cuál te identificarías más? Eso depende de lo que... Digo que Farmacoloco, porque es que realmente el profe Andrés fue como algo que salió como para formalizar un poquito lo de la academia, Ok, pero realmente ahora tengo la idea de que voy a volver a Farmacoloco porque digamos que profe Andrés como que hay mucho, o sea, hay gente enseñando, hay mucha. y no dice profe de qué. No dice profe Claro. de qué, sí, entonces de gimnasia, De yoga de probablemente, yoga, ¿no? sí, pero en cambio farmacoloco uno pues habla del área que yo enseño y además de eso va con la personalidad mía, o sea, con lo que, la Lo forma que mía crees. de enseñar que es, que, que, que sea por lo menos algo divertido, o Claro, sea, que está se bueno. aprenda, ¿sí? De forma diferente y me Eso ingenio cosas diferentes. está bastante cool porque al final es divulgación, puede contarse como divulgación científica, puede Sí, ser. no, sí, es divulgación científica. Digamos que cada vez la tendencia mía es cómo hacer que las cosas que son complejas, volverlas más Más sencillo. entendibles para todo el mundo. O sea, hoy estaba en la universidad y estaba pensando en un jueguito que nosotros hacíamos de niños que es el tingo tango, tingo, 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 porque tengo que explicar cómo se transmite un impulso nervioso. Y por las películas de X-Men, todo el mundo piensa que es electricidad. ¿Y no? No, realmente no, son cambios de iones que se van dando punto a punto. O sea, sí es como ir pasando una Sí, bola. sí, entonces, exacto. Y hay diferentes formas, entonces estaba pensando, vamos a hacer tingo tango Ok. y en algún momento para explicar el medicamento, qué es lo que interrumpe el tingo tango. Y entonces, El tango. el tango, sí, Gritar tango. sí, no, o sea, que no llegara al tango, o sea, que te quedas en un tingo y si se que te quedas en un tingo, pues nunca hay tango. Ok. Entonces digamos que esas son las cosas que me voy ingeniando de cómo hacer esto que sea cada vez más fácil y, y entonces esa es la diferencia del producto farmacoloco, Ok. que no es solamente ponerte una diapositiva, explicarte un concepto, sino cómo hacer que alguien, o sea, yo creo que tengo la capacidad de coger a cualquier persona que no tenga Y drogarlo. conocimiento, Sí. conocimiento alguno en salud y explicarle un concepto. Obviamente no a profundidad, pero que por Claro. lo menos entiendas La base. la base, qué es lo que está pasando. Y hago eso, utilizar ejemplos que sean de la vida cotidiana para explicar un concepto. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que se llama sumación espacial, o sea que varias neuronas le aportan a una neurona, a una sola, a una Ok. sola. Entonces yo le digo, es como cuando uno hace vaca, o sea, nos vamos de rumba, el botello cuesta 100.000, tú pones 20, yo pongo 20, él pone 20, ella pone 20, 20, reunimos ya 20, Por compramos una el botella. botello. Y eso pues sumamos y eso es una sumación espacial. ¿Y para qué le aportan a la neurona? O sea, como por No, es como que tú la quieres estimular, pero si solamente es una la que estimula, no va a ser suficiente. ya, Necesitas que lleguen varias señales a la a vez. la vez para que se estimule. Ok, ahí nos saltamos y nos spoileamos un poquito el tema de que sos, bueno, actualmente profesor de farmacología Farmacología. en, por no decir todas, casi todas las universidades, Media, facultades la mitad, sí, del mundo, no, de Cali. de Cali, La mitad, la mitad. bueno, pero fuiste, yo creo que, porque Era, ahorita soltaste algunas. no, ya antes volví. Antes, Entonces retomé a retomé, cumplir con la mitad. retomé. No, digamos que, primero que todo, pues lo que yo estudié, casi nadie lo estudia. O sea, digo que somos los más odiados de todos. Ok, Entonces realmente somos muy poquitos y por eso tengo la oportunidad de sí, estar en claro. varios programas. Fuera de eso también digamos que se reconoce que se hace un buen trabajo, o sea, por lo mismo, por Sí, no, el igual. efecto farmacoloco, a mí casi nunca me da mal una evaluación docente. Obviamente el estudiante que no hace Sí, nada y claro. que se desquita con el profesor, que nunca falta, pero las personas que reconocen que se les está enseñando bien y que se les está enseñando diferente, pues, Eso, claro.
Entonces digamos que eso también pues las universidades lo reconocen y pues por eso permanezco Claro. en los sitios. Y no por nada ¿sí son 20 años en las drogas? 20 años. Yo, ¿Exactamente 20 o cuánto? yo empecé a dictar clases en el año 20, en el 2002. O sea que Son 21 años ya. 21 años. Digamos que pues, o sea, son 21 años desde que empecé a dictar clases, no he dictado 21 años de clases, porque pues todo el tiempo yo me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos y durante Empezaste a dar clases antes del doctorado. Antes del doctorado. Y también de farmacología. Sí, Gracias. sí, y de otras áreas. Realmente mi primer trabajo como tal, el primer trabajo legal que tuve como profesor fue sobre neurociencia, sobre el sistema nervioso. Y ahí eras, solo es un decir, pues porque no habías hecho el doctorado, pero eras odontólogo. Era odontólogo y estaba terminando la maestría. La maestría en Farmacología. y el doctorado en Ciencias de la salud. Ah, ya, creí que el doctorado era en farmacología. No, la maestría es en farmacología. Bien. Realmente un doctorado es una vivencia horrible en la que te enseña, Como que te meten a un reality. Sí. Por 4 años. Pero en el cual no te puedes salir. El objetivo del doctorado es salirse. Claro. ¿No? Sí, no es quedarse. No es quedarse, es como salgo de acá. Pero no, el doctorado simplemente es un entrenamiento para que tú te vuelvas un investigador. Ya. Irónicamente, el doctorado me mató a mí cualquier gusto por investigación. Ok. ¿De qué era el...? ¿Qué fue tu proyecto? Yo empecé un proyecto en cáncer, medicamentos para cáncer, y lo que pasó es que me pasé 6 meses silenciando un gen en cultivos celulares, y las células se me morían, y por allá después, en un texto fui a encontrar que sin ese gen las células no podían vivir. Entonces perdí 6 meses de mi vida, así literalmente. Y después de eso dije, no, yo no sigo por esta línea. Después me fui a trabajar en dolor. Siempre me ha gustado el trabajo en dolor. el sadomasoquismo. El sadomasoquismo, sí, entonces... O sea, en hacer analgésicos. No. Construí una máquina porque estaba trabajando con la Facultad de Ingeniería en ese momento. Ok. Que haga mucho dolor. Sí, es una máquina para producir dolor. Porque estaba... Muy porque científico entonces loco. Mi mentor es de la Escuela de Odontología de allá de Michigan, y entonces él trabajaba en masticación. Ok. Ese es, o sea, yo digo que fue mi mentor porque era el man que estaba loco. O sea, sí, claro. Y era él trabajaba comparando masticación de los animales con los humanos. Entonces vos lo podías ver en el campo, viendo cómo un venado mastica de forma natural y mirando los patrones y ritmos de masticación. Y digamos que si estuviera acá en Madame Petit, estaría por allá camuflado con su cámara, filmando a la gente cómo mastica de forma natural, y analiza eso. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? No, solo para tener patrones de... Sí, las diferencias que hay en investigación. Digamos que muchas veces en investigación se crea contenido, se crea material para que después alguien lo use para otra vaina. Entonces yo lo que hice fue que diseñé una máquina que tú te colocabas en la boca. La máquina tenía un pistón que lo abría y tenías que masticar sobre eso hasta que te doliera. Con el único fin de torturar a los... De generar, no, pues por ejemplo, hay personas que sufren de dolor al masticar, entonces, y lo complementaba con resonancias magnéticas de cerebro, y entonces yo describí cuáles son los patrones funcionales cuando masticas. Esa fue mi tesis doctoral, o sea, qué está haciendo tu cerebro y cómo está funcionando mientras masticas. ¿Y qué está haciendo el cerebro mientras masticas? No, pues cuáles áreas se activan. Sí, cuáles áreas se activan, cómo se coordinan entre ellas. Eso fue lo que... Estaría bueno eso, hacerle alguna correlación con otra actividad, como que ver que mientras masticas se activan las mismas áreas o funciona el cerebro igual que cuando, no sé, estás matando a alguien. Bueno, sí, tal vez luego puedes, si alguien tiene impulsos de asesinato, simplemente tiene que ir y masticar mucho. Sí. Y se le quita, ¿quién quita? Y podría ser, sí. Pero mira que ahí ya tienes una idea para una tesis doctoral. Sí, ahora necesito unos 10 años para comprobarlo. Pero para eso necesitaba la información de base, necesitaba el profesor que estaba filmando cómo mastican los humanos, patrones. Y ya después mirar cuáles son los patrones de masticación de un asesino en serie, de un asesino esporádico y de un no asesino. No, claro, mientras asesinan.
mientras Tiene asesinas. que ser mientras, es que ahí el costo de asesinato Sí. es complicado. O por ejemplo, ¿qué chicle prefiere cada asesino? O sea, Por Trident, cómo lo hace motitas, masticar. ¿ah? Eso es porque es lo que puedes, el chicle es el producto que puedes O masticar. para las empresas de chicles, como que si logran hacer que mientras mastiquen se liberen lo mismo que Yo lo cuando que, hay placer, realmente como que, lo que yo pensaba con eso era después crear como una especie de robot que hiciera, o sea, digamos que cogemos tus patrones de masticación y que se pudiera programar ok, y que el robot hiciera tus patrones de masticación para mirar con materiales con los que reemplazas dientes, si se ok, desgastan, si se quiebran, si se fracturan, ese tipo de cosas. Era como una idea, ¿esto para qué va a servir? O sea, como ok, para uno poder está interesante. evaluar pues materiales y decir, por ejemplo, pues este tipo de personas sería mejor una cerámica o una Como un resina o... simulador de Exacto, masticación. sí, como, Está era interesante. como una idea que yo cuando, pues porque ahí en la tesis doctoral tienes que poner y esta vaina para qué va a servir, Alguna aplicación, sí, claro. y esto para qué va a servir. Igual es que con los doctorados pasa eso, ¿no? Es como que se van muy a Ah, nichos, a no, o sea, cositas. o sea, investigas la cabecita de un alfiler, o sea, no es resolver el mundo, es Es una voy a cosita aportar mínima. esta pendejadita y Eh, ya, o sea, eso es, te lo digo, 5 años para una charla de 45 ya. minutos, 2 horas de preguntas. Uf, Sobre la masticación. sobre todo, o sea, porque es que había, pues mi jurado, había un man que era especialista en lengua, O sea, en, no en lenguas, no en hablar, no, en en lengua. papilas gustativas, o Ya, sea, había una señora que era de neurociencias, había un físico puro que no tiene ni berraquera de odontología, física de magnetos, que era el que ok, el man de la resonancia, eh, había un odontólogo y mi mentor, ese era mi panel de jurados. ok. Y pues uno llega y hace la presentación, preguntas del público. Yo siempre que voy a hacer una presentación, así en la que me van a juzgar, llevo clappers. Entonces Gente que aplauda. gente que Ya. aplauda y gente, entonces, por ejemplo, si yo sé que hay una debilidad en mi trabajo, yo te le digo, Tiago, pregúntame esto, Ok, pregúntame esto, entonces, es eh, buena estrategia. allá allá se hace primero preguntas del público, entonces, mira, lo que pasa es que tal cosa yo vi, entonces, Ya, es ya, porque ya. ya sé cuáles son las debilidades del trabajo, Ok. y después de eso, bueno, sacan al público, uff, güey madre, y Ah, esa, sin sin público. público, se quedaba el jurado y me quedaba yo. Yo estaba terminando mi recuperación de la rodilla y estaba todavía en muleta. Entonces yo era ahí parado en muletas Que lo dejen sentar, tampoco ¿ah? sean tan y, inhumanos. y bombardeando. Y después los 10 minutos más largos, salgo del auditorio, me voy para el laboratorio. Yo no sé cuál, pudo haber sido 10 minutos, 5 minutos, pero eso se sentía eterno. Mientras deliberan, sí, 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 o sea, ya. hasta que suena la llamada, ring, y dicen, ya puedes subir. Mm, Y yo, o sea, no me dijeron, pasaste, nada, ya puedes suba. subir. Sí, entonces, yo Ok. muleteando, se hacía más Más largo, largo. no, Sí, por, no, pero muy bacano porque apenas abro la puerta estaba mi mentor y me dice ah, ok, ok. felicitaciones. Y, Sí, ok, sí, la entonces no, satisfacción. No, no vuelvo a ver a alguien masticando en la vida. sí, Me va a quitar los dientes para no tener que masticar. sí. Qué cool. Entonces, pues sí, o sea, cuando yo empecé a enseñar, estaba terminando mi maestría, estaba en el último semestre de mi maestría, y digamos que acá en Cali las dos universidades tradicionales eran la Universidad del Valle y la Universidad Libre, y la Ujú, Universidad San Martín abrió su abierto. programa de medicina. Entonces, mi primera esposa era profesora de neurociencias. Ok, Pues yo la conocí acá en la maestría, ella estaba haciendo su doctorado en neurociencias, y nos fuimos a trabajar como profesores de neuro en la San San Martín. Martín. Ok. Y estuvimos ahí y ya después nos salió lo de Estados Unidos y nos fuimos para Estados Unidos. Entonces cuando volví, ya fue que arranqué otra vez acá como profesor en... Y de lleno ya farmacología. O Sí, claro, seguía. sí, ya acá no, porque ya de las otras, aunque yo tengo conocimiento de las otras áreas y tengo que utilizar las otras áreas, pero no me gusta enseñarles. ¿Por qué? Porque mi lógica es que si no tiene medicamentos no sirve para nada.
Eso es lo que un drogadicto diría. Si no hay droga, esto no sirve. Sí, o sea, no, Como esta fiesta sin drogas, no. sí, no, exacto. No, pero es que, por ejemplo, el corazón tiene una función asquerosamente compleja. Ajá. ¿Sí? Entonces, y si yo fuera, por ejemplo, un profesor de fisiología, me tocaría enseñar todas esas vainas. Es una cantidad de corrientes y de cosas, y entonces yo digo, el pelado, el cardiólogo se tiene que saber todo eso, pero el pelado de pregrado, yo digo, no, tienes que saberte estos 4 conceptos del corazón, que es donde entran los medicamentos que tú como médico Claro, general vas a saber, ok. vas a utilizar, y muere. ¿Sí? O sea, Y mueres si los pone mal, muere muere. si los muere, sí. Sí, no, entonces, digamos que no me gustaría tener que salirme a enseñar una cantidad de cosas que para mí, yo no estoy diciendo que no sean importantes, Sí, que sí, para mí no me... área no tienen relevancia. Ok, Entonces no, y yo enfoco eso, o sea, yo realmente enfoco lo que necesitas saberte para entender los médicos que utiliza un médico general. No más, o sea, ya. no... un O sea, odontólogo cuando estoy en la escuela de odontología. o sea que hay más medicamentos aparte del acetaminofén Uf, que necesita un médico general. Sí, Cham. sí, hay más. La- Yo le pregunté al chat GPT cuáles son, hazme una lista de los 20 medicamentos que se debe saber un médico un general. médico general. ¿Y qué dijo? No, pues no me acuerdo la O respuesta. sea, pero la dio bien. Sí, la dio bien. Ok, Sí. Hagamos un top 5 de medicamentos. ajá. Eh, Tiene que estar el acetaminofén ahí. sí, ese digamos que se entra en analgésicos. Ya, ok. O sea, digamos que agrupemos, como por categorías. agrupemos 3 en ese grupo: acetaminofén, aspirina Ok. y ibuprofeno. Que son del mismo grupo, y entonces Pero ahí van entra ahí. agrupados. El otro que yo diría, anticonceptivos orales. Ok. O sea, ese para mí... Claro que el oral es súper anticonceptivo. Si es solo oral, bebé Sí. no hay. Sí. La recomendación. Sí. Entonces, para mí, mi top 1 personal de medicamentos son los anticonceptivos orales. Ok. Porque eso permitió que la sociedad cambiara completamente. O sea, piensa que antes de los años 60, las mujeres tenían su rol tradicional de estás en la casa. Ajá. No estás en la casa porque te toque, estás en la casa porque hay niños, porque claro, no hay forma de que ninguna mujer pudiera decidir en qué momento voy a tener hijos. Sí o sí había. Sí o sí había. ¿Sí? O sea, claro, no, vos ves los cartones, los murales de los profesionales, puro man y 2 mujeres. Que jamás habían cogido en la vida. Sí, o sea, sí. Sí, entonces, pero en los años 60, y no fue quemar brasieres, ni salir a marchar sin brasier porque lo habían quemado, entonces es que por primera vez en la historia la mujer pudo decidir cuándo quiere sus hijos. Entonces la mujer decide educarse, ya puede trabajar, y entonces rompe ese rol. Entonces para mí eso es revolucionario. Claro, mi segundo top están los antibióticos. Entonces digamos que si pudiéramos escoger penicilinas, claro, la mayoría de nosotros estaría muerto por alguna infección gastrointestinal que nos hubiera dado de bebecitos si no hubiera sido por antibióticos. Por eso morían tanto así, claro, tipo edad media por allá. Claro, sí, porque pues uno no sabías que el agua, ¿sí? Entonces porque vos ibas a la fuente a sacar agua. Claro. Y esa agua estaba llena de parásitos, bacterias, ¿sí? Pero ahora, pues ya sabemos que hay que hervir el agua, o donde no haya agua potable. Y lo otro es que pues si te da, pues saliste a tomarte una aguapanela por ahí en la carretera y te da una infección intestinal, pues ya no te vas a morir de una disentería, o sea, ya tienes un antibiótico que te cura eso. O sea, ya no es tan grave, claro. Por decirte eso. Top 3, anestésicos. Ok. Nada, o sea, piensa, toda la medicina se divide, toda la mitad de la medicina que es cirugía, no existiría. Sin anestesia. Sin anestesia, ¿no? ¿Cómo hacían antes? O sea, amputaciones. O sea, te tocaba, y la amputación la hacía el carnicero, literalmente el carnicero. Pues es que antes era médico y barbero. Sí. Eran como que... Sí, el barbero, porque tenía cuchillos. O sea, sí, el barbero era el odontólogo. Eso y el carnicero era el cirujano. Porque te podían bajar la pierna de 2 hachazos. Dios.
y después te morías de la infección. Entonces, Porque no había porque no había antibióticos. antibióticos. Ok. ¿Sí? Entonces, top 4, opioides, opio. La religión. La diría religión. Marx. Sí, ¿Fue Marx? porque siguen siendo la mejor estrategia para, obviamente con todos los problemas de adicción que hay, pero sigue siendo lo mejor que hay para calmar el dolor. Son lo que tomaba Doctor House. Doctor House, sí. Ribotín, algo así. ¿Cuál era? Él tocaba Vicodin, Vicodin, sí, Vicodin, es oxicodona, sí. Entonces, pero igual... Solo sirven para tratamiento del dolor. O sea, si tienes un dolor crónico muy fuerte o algo, sí, o sea, pero es exacto, es para dolores exagerados. O sea, por ejemplo, un paciente con cáncer, un paciente con una lesión en un nervio, Ok. algo así. Entonces, o digamos que pues tenés una cirugía, te hicieron te tuviste una fractura de fémur y eso te está doliendo hartísimo, pues lo vas a tomar por un periodo cortico de tiempo. Obviamente tienen muchos efectos nocivos y la historia cuenta, tienen otro efecto que es que evitan, son antitusivos. ¿Anti qué? Tusivos, o sea, para que no tosas. Ah, creí que el tusi no te Ah, hacía el tusi. Habría que investigarlo. A ver cómo. Nueva tesis doctoral. Exacto, la tesis doctoral. Y te tengo el investigador. O sea, No, por lo menos el investigador no, el sujeto de laboratorio. El sujeto de prueba, claro. Son antitusivos. Entonces, la heroína, originalmente la heroína se vendía en las boticas como jarabe para la tos. Tan buen jarabe para la tos que a la gente se le quitaba la tos y la seguía comprando y la seguía tomando. Ya, claro. Pero entonces, por ejemplo, a nosotros nos daban codeína de niños en jarabe para la tos. La codeína pero es de los de menor potencia, los de menor fuerza. Ok. Y hasta que un maldito rapero, no sé, creo que es 50 Cent, se empezó a... lo mezcla con Sprite. Sí. Y entonces Purple Drink, y entonces ahora te venden es hidrocodeína para la tos. Ok. Porque ese no... Ese es el que usan así, que hay como de meme que te emborrachas con jarabe para la tos. No, ese es otro. Eso realmente son antigripales. Ah, entonces okay. no te emborrachas, sino que te pone, te da sueño. O sea, mareol, pero en jarabe. Ah, ok. ¿Sí? Es un antihistamínico, es mareol, pero en jarabe. ¿Y por qué los opioides te quitan la tos? ¿Qué tiene que ver con la tos? Porque digamos que actúa en la parte de tu cerebro, o sea, inhiben apagan la parte de tu cerebro donde está el reflejo de tos. O sea, la tos es mental. La tos es mental. La tos es un constructo social, literalmente. Sí. La tos es mental, mira. Si A eso vamos, todo es mental, ¿no? El dolor es mental. Dolor es mental, sí. Se puede inhibir. Ah, ok. Y que tiene ¿es por el opio? ¿Es por alguna cosa de el opio? No, o sea, el mismo... Piensa que los medicamentos piensan el organismo como si fuera un piano, con muchas teclas, ¿sí? Y está sonando, no sé, una sonata y el medicamento es coger una tecla y empezarle a hacerle así, a esa tecla. O sea, sigue sonando la sonata, pero solamente le estás dando una tecla. Ese es un tipo de medicamento. Okay. Entonces, digamos que tú coges con el opioide, le empiezas a hacer a la tecla, solamente esa tecla que es opioide. Entonces, de ahí va a salir un sonido. Y ese sonido pues va a tener unas repercusiones en todo el organismo. El otro tipo de medicamentos es que tú quitas la tecla. Ya no suena. Entonces no funciona. Entonces tú estás tocando la sonata y cuando tocaba unir esa tecla, pues dejó de sonar. Entonces va a haber como un vacío. Okay. Digamos que eso es lo que hacen. O sea, unos prenden y otros apagan. Pero en sí, ¿qué son los medicamentos como tal? O sea, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué hacen? Son sustancias químicas que tienen la capacidad de reaccionar, de tener afinidad como una proteína. Para explicarte de forma fácil, imagínate una llave. Ajá. ¿Sí? Yo con esta llave puedo abrir la puerta de mi casa. Si toda la puerta es grande. Claro. La puerta es grande. La chapa. Sí, pero la llave solamente va a interactuar en ese pedacito y yo la giro y abro la puerta. O sea, abrir la puerta, llamémoslo, se genera un efecto. Ya. Pero yo puedo tener una llave y digamos le vuelo el dientecito de adelante
la llave va a entrar, pero no va pero no va a a abrir, pero está evitando que otras llaves entren a abrir la puerta. O sea, le estoy quitándole, si yo le quito el diente a la llave, entonces eso es un medicamento, es una llave que te permite, que va a interactuar. En una proteína, las proteínas son estructuras gigantes comparado con el tamaño del medicamento, actúan en un pedacito, pero te cambian completamente esa función. Y eso es un tema químico, o sea, como de reacciones químicas. Sí, es una interacción química débil. O sea, realmente el fármaco está haciendo esto. Se pega y se despega a una velocidad impresionante. Ok, claro, porque digamos el tema de virus y vacunas y eso se entiende un poco más fácil porque es como, no sé, bichos peleando contra otros bichos y que aprenden para cómo combatirlos. Exacto. Ese se entiende un poquito más fácil que acá reacciones químicas es un poco... Sí, o sea, no, simplemente piensa, metiste la llave, abriste, ¿sí? O sea, meter la llave a la puerta. Si es la llave de tu casa, abre la puerta. Si no es la llave de tu casa, no se puede abrir la puerta. O sea, es simplemente eso. Y todo viene, o sea, al final, sí, es química, pero viene como de partes como naturales, cualquier medicamento, al menos en su esencia primitiva. La mayoría de medicamentos vienen de la naturaleza. O sea, digamos, pensemos uno, buscapina. Entonces tienes cólico y te tomas una buscapina. Aquí en Colombia tenemos un árbol que se llama el borrachero. No sé si lo has visto, que da unas flores en forma de copa, que pueden ser blancas o rosadas. De ahí se extrae la buscapina. El fármaco, el nombre lindo es iosina, porque el otro nombre, que es escopolamina, pues, da miedo. Claro, bueno, me daba 500 miligramos de escopolamina. Sí, uno recetando, a ver, mi señora, le voy a dar escopolamina. Viene de lo mismo. No, es lo mismo, simplemente que tienen dos nombres. Porque es que sí, lo que yo digo es, ¿qué hago? Te voy a recetar escopolamina. Lo mismo. Es escopolamina. Simplemente que pues no lo utilizamos para robar, sino que lo utilizamos para los espasmos gastrointestinales. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque él impide, en mi metáfora de abrir la puerta, la escopolamina lo que hace es que impide que se abra la puerta que hace que tu intestino se mueva. Entonces, si no se mueve, se te quita el cólico. O sea que si tomo mucha buscapina, puedo terminar con los efectos de que si me hubieran... Sí, pero tendrías pero tienes que tomarte como 40... Ya no sé cuánto es la dosis en este momento. Y mejor no decirla. Sí, mejor no. Mejor no decirla, pero puede, o sea... Sí. Ok. Sí. Pues estamos hablando del opio, que viene de los opioides, que viene del opio. El enalapril, que es un medicamento para la presión. El primero que se sintetiza es el captopril, ese viene del veneno de la serpiente triple X, que es la serpiente venenosa más común en Colombia. Así se llama, serpiente triple X. Triple X. Pues cambia el nombre dependiendo del cabeza candado, también la llaman, aquí en el valle. Ok. Entonces del veneno de una serpiente. Hay muchos medicamentos que son derivados de las insulinas tradicionales, se sacaban del puerco. O sea, le sacaban la insulina al marrano. No son kosher. Mira. ¿Ves? O sea, los diabéticos judíos no pueden. No es kosher. No es kosher. Grave eso. Sí. Okay. Pero entonces ahí, ¿cuál es un poco la pelea que puede haber con todo este tema de medicina natural y todo eso? Digo, si la base viene siendo la misma, ¿qué diferencia? A ver, busco un ejemplo. Ya. Digamos que hay un medicamento que se llama efedrina, que ya no es muy utilizado, pero venía en los antigripales antiguos. Entonces te ayudaba como para parar los mocos. ¿Sí? O sea, para los síntomas de la gripa. Vale. Ese medicamento se extrae de la planta, se aísla solamente la molécula y eso es lo que se vende. Si tú vas al Calvario y compras la mata de efedra y haces el menjurje, el tecito, y te lo tomas, estás tomando la efedrina así, pero con una cantidad gigantesca más de sustancias que no sabes qué le vayan a hacer a tu organismo, ni en qué dosis. Es un té, es algo al preparado artesanal. Lo mismo que el tabaco. La nicotina no es dañina. La nicotina no te va a producir ni cáncer, la nicotina no te va a hacer absolutamente nada. Pero si te fumas 20 cigarrillos al día, pues te vas a infartar y te va a dar cáncer,
no por la culpa no es de la nicotina, la culpa es de las otras 700 sustancias que trae el tabaco. Entonces, si uno aísla la nicotina y la mete en una esencia, en un vapor, No sé en vapor, pero es que hay chicles de nicotina, o hay los geles, parches. o hay geles o parches de nicotina. Ah, okay. Y ahí es la nicotina purificada sin la demás basura, y por eso se puede utilizar como medicamento. Okay. Hay muchos medicamentos que vienen de las plantas. Obviamente no todos son buenos. Por ejemplo, el yagé, pero el yagé es una preparación artesanal, pero se conoce cuál es la sustancia. No se puede producir porque está protegido por, se me olvidó, hay una ley internacional, es cultura, entonces no puedes producir yagé artificial. No, es que si no ya habría en latica. Sí. Yagé en lata, sí. pues, y lo compra Coca-Cola más adelante. Es patrimonio de la humanidad, entonces no lo puedes fabricar y comercializar. Pero igual entonces, pues nadie quiere estar haciendo viajados de yagé, bueno. de forma terapéutica, ¿sí? Claro. No todo es bueno. Lo otro es que también en la parte natural a veces hay mucha charlatanería. Sí, ese es un tema. En Colombia nosotros tenemos la vaina que nuestra cultura es de yerbatero. Ajá. Entonces muchas veces la persona le cree más a el agüita porque es natural, y entonces entiende, ay, como es natural es bueno. Y yo digo, pues es la misma vaina, simplemente que acá está purificado, más especializado. y pues ahí ha habido unos químicos farmacéuticos que han estado haciendo para estabilizar esa molécula y para que el medicamento funcione como debe funcionar. No. Pero es que ahí también yo creo que entra como un miedo de conspiración es que las grandes farmacéuticas tampoco les es rentable el curar del todo porque necesitan vender y otro tipo de cosas como que... es como el cuento que te echarían sí, para justificar lo otro. Pero yo que lo cuento en una de mis rutinas, que yo digo que todo el mundo cree en la medicina natural hasta que el caso es grave. Hasta que es cáncer, claro. Sí, excepto Steve Jobs, él siguió firme hasta que se sincronizó en la nube. A Lightless. Sí, o sea, no, por ejemplo, pues hay un paciente con un paro, sí, nadie va a decir, venga, hagamos la acupuntura, movámosle el cuarzo, canalicemos la energía, sí, o sea, claro. Hasta, sí, o sea, de pronto se te sirve en cierta parte, en cierto modo, por ejemplo, la acupuntura es una vaina que científicamente se ha comprobado que funciona. Sí, hay comprobación científica, pero la terapia neural, o sea, estas son de las vainas. Yo una vez fui a una charla que se llamaba odontología neurofocal. Dios. El yerbatero de turno decía que cada diente es un interruptor de un órgano del cuerpo. Entonces, que por ejemplo, que vos tenés problemas de arritmia, un diente. Entonces que es que el diente tal está fallando. Entonces que él iba y veía, sí, mira, es que entonces tienes una cariesita, vamos a quitar la caries, y te ponían un tipo de anestesia que solamente se utiliza en terapia neurofocal, porque no tengo ni idea más quién utiliza esa anestesia, y te anestesiaban y que ya al paciente se le arreglaba su problema de ritmo cardíaco. Y yo dije, no, eso sí me lo envuelve, pues, sí, es que tampoco... O sea, no... No, pero mira que o sea, le creo más a los que dicen de que todos tus problemas físicos son mentales y entonces medita y luego eso te cura el cáncer. Me suena más que con los dientes. Sí. Pero mira que las farmacéuticas no hay una conspiración porque hay muchos medicamentos que salen para unas poblaciones muy pequeñas. Por ejemplo, medicamentos para personas con esclerosis lateral amiotrófica, esos son poquiticos pacientes. No es rentable. No es rentable, pero igual sacan medicamentos para eso. Entonces, porque están buscando, obviamente, las minas de oro, por ejemplo, medicamentos para la diabetes, medicamentos para bajar de peso, medicamentos para eso son minas de oro. Claro. Entonces, no. Para la gripe. ¿Cómo? El de la gripa. El de la gripa. Todo el mundo. Sí, no, por ejemplo, cuando estábamos en picos de COVID, que no había un solo antigripal en la ciudad. Claro. Todo el mundo moqueando y todo el mundo buscando como... A punta de moringa. Eso. Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, regresando, te llaman. Ahorita que mencionabas el yagé,
¿qué hace? O sea, eso es un poco dentro de la línea de la farmacología, los efectos que tiene o ya se sale. O sea, ¿por ¿no? qué te genera un viaje, una planta o un medicamento o El algo así? yagé Un viaje tan astral. no, la cuestión es que el yagé hace lo mismo que hace el LSD, que hace el Ajá. ácido. O O los hongos, puede ser que va o la por el... psilocibina. Ajá, Hay diferentes tipos de hongos, los hongos de psilocibina, ok. sí, porque actúan de la misma forma. Eh, lo que pasa es que son alucinógenos. Alucinar es cuando se te altera la percepción, cómo tú estás percibiendo el medio ambiente. Entonces, digamos que tú sabes que acá hay una taza Ajá. azul, que la taza es sólida, ¿sí? Que tiene café, O entonces, tenía casi. tenía café, Casi tenía. entonces y eso tú lo percibes. Ok. Pero de pronto, bajo el efecto, entonces tú empiezas a sentir que la taza ya no es dura, que la Ya taza está hecha está. de gas y la puedes amasar, Ok. ¿sí? Y cuando la amasas, aúlla, ¿sí? Ok. Y entonces y empiezas a tener Pero una... esa percepción, esa alterada es por algo también en el cerebro. Sí, claro, el cerebro te está diciendo que esto es taza, que es azul, Ya. Pero y que es como un tenía café. desbalance químico, digamos, o algo bloqueado, así como Escoger una de las la teclas tecla del piano y darle y a toda, al darle, full. pero como, Ya, ¿sí? ok. Sí, o sea, a toda. O sea, digamos que, para explicarte cómo funciona el cerebro, imagínate cerebro como si fuera un radio Ajá. y tienes un botón que prende y apaga el radio. Ok. Prende y apaga el radio. Entonces, digamos que esos son dos tipos de neuronas, una que va a mandar una señal que active y Y una una que señal que apague. apague. Ajá. Entonces, y ellas dos. Todas, hay otras neuronas que son las que modulan. Entonces, por ejemplo, piensa que en el radio tienes un botón para el volumen. Sí. Entonces, si el radio está apagado, por más que tú muevas el volumen, eso no funciona. Hay, Y, hay, hay gente que nació en los 2000 que no va a entender nada de esa analogía. Ok, ¿sí? pero Y, sí. la otra, el de sintonizar. Sí, ¿Sí? uff, yeah, sí. Hay que moverlo así, Sí. ajá. ¿Sí? El de sintonizar, otro que la antena para la... Entonces imagínate todo lo que se le puede mover al radio Ajá, para cuadrar su sonido, o sea, el ecualizador, que súbale los bajos, bájele ya, los agudos. Entonces, simplemente el cerebro funciona así, o sea, hay dos tipos de neuronas que prenden y apagan y las otras modulan esa señal. ok, Entonces, el yagé funciona sobre una de esos, llamémoslo, neuronas que produce un neurotransmisor que se llama serotonina. ajá. Que la gente a veces lo asocia como dice, como que ese es la hormona, no es una hormona, es un neurotransmisor del amor. ¿Sí? Ok, Entonces no es, sí tiene que ver con las relaciones personales, pero no es su única función, tiene mucho que ver con regular la actividad de cómo comprendes el mundo. ok, Y el amor es parte de cómo comprendes el claro, mundo. Entonces ok. eso se altera. Entonces, y se va a alterar con lo que tengas en el medio ambiente. Ya no, pues si te están haciendo un ritual y Te así va la a señora de las viajar más. boobies, ¿sí? Entonces, La de los la Simpsons. de los Simpsons, ¿sí? Entonces vas a empezar a Claro, alucinar. Si estás metido en una fiesta donde hay colores y luces y la gente está pues con trajes llamativos, pues vas a empezar a decir, uy, hay o sea que si, demonios. si yo voy a un ritual así de yagé en la selva con un chamán, pero en vez de yagé LSD, voy a tener el mismo efecto que si hubiera Muy sido... similar, o sea, podría ser muy Bueno, sí, similar, podría el ser muy viaje es similar. similar, es Sí, por el contexto más que por sí, la droga. sí, también depende obviamente depende de tu personalidad, depende de porque o sea, tu cerebro en ese momento puede echar para donde le dé la gana. Y ahí es Claro. donde la gente habla de tener un buen viaje a tener O un un mal mal viaje, viaje, claro. porque es completamente impredecible. Ok. Y eso, bueno, claro, el LSD es como eso sintetizado El, químicamente, artificialmente para... en la sala de espera hicimos una vez un Sí. capítulo que es el LSD, saca el cornezuelo del centeno, Ah, sí, es que es verdad. Del el pan. del hongo. O sea, el ácido lisérgico se saca de un hongo, de otro hongo diferente al de la psilocibina, Ya, pero tienen estructuras por ahí. químicas muy similares. ¿Y por qué los hongos tienen eso? Bueno, pues igual, No, o cualquier sea, planta, cualquier normal, planta. claro. ¿Sí? No, por ahí hay un video de un jaguar que lame una hoja en el Y se Amazonas y se vuelve loco. traba.
O sea, le parece y todo, y lame la hoja, y si Y se se ve que él se va. revuelca y toda la vaina, entonces no sé Como, qué hoja es. no, pues como la leyenda del café que lo descubrió una cabra Una que cabra, se volvió loca sí, por... Esa es otro tipo de efecto es o otra hace tecla. otra tecla. La cafeína, Activa otra. sí, la cafeína, exacto, es otra. La cafeína, espérate a ver, que es que estoy mirando el acorde de la A ver, cafeína. así la Eh, partitura. la cafeína tiene varios efectos, tiene varios, o sea, toca varias teclas al mismo tiempo, pero las toca muy suavecito, o sea, no es Ya no, como, no es tan no activa. es más armónico el efecto Okay. de la No es cafeína. Vivaldi. Sí, Es más, sí. no sé Pero nada de música clásica. cada sustancia va a tener, lo que digo, cada sustancia va a tener sus teclas con las Que que está estén, interactuando y okay. cómo va a cambiar la armonía. Cuál es ahorita como el estado del arte así de los fármacos, como el santo grial, que digas, uff, si encontramos un fármaco, un medicamento para esto, salvamos Eh, al mundo o nos volvemos ricos? pues en este momento, digamos que en este momento la mina de oro de los fármacos, digamos que yo puedo identificar, ¿sí? O sea, yo puedo, cuando identifico una proteína en el organismo, yo puedo diseñar, digamos que si es que aquí la copa y el pitillo fuera la proteína, yo puedo diseñar un anticuerpo contra la puntica, solo esta puntica. Okay. Entonces viene y se Corto. une acá, Ah, ok, se se une, le pega. se le pega y con eso ya inhabilita toda la función de esto. Y eso es un fármaco. Eso es un fármaco. Entonces lo que se está haciendo, ahorita se le llaman biológicos. Entonces, porque como si yo así como cuando te infectas por el virus, tu organismo hace anticuerpos contra el virus. Ajá. Entonces acá se está haciendo con tecnología inmunológica, en el laboratorio se están haciendo anticuerpos para que vayan y ataquen específicamente. Entonces, digamos, las mujeres, una mujer que tenga cáncer de seno, hay una proteína que se llama HER2, Ajá. HER2, HER, okay, HER, okay. ¿sí? 2, y se le pone un anticuerpo para que vaya y bloquee eso. Y eso impide que las células de cáncer se repliquen. Okay. Entonces digamos que son biológicos y están saliendo muchísimos. El desarrollo de medicamentos en ese momento hay de todo. Hay para colesterol, salió uno para Alzheimer. ¿Y Eh, cómo funciona el del Alzheimer? eh, Qué impide el...? que primero que todo, tienen que ser en diagnósticos muy tempranos. El Alzheimer, para explicar así brevemente, el Alzheimer es como que las neuronas empiezan a acumular basura. O sea, Okay. compraste un Happy Meal, te lo comiste, pero dejaste La la caja. cajita ahí. Y al día siguiente dejas la cajita. Entonces, Ya. al final del año tienes un mundo de cajas ahí acumuladas. Entonces, lo que hace el fármaco es evitar que se produzca esa basura. Esa basura en términos reales, ¿qué viene siendo? Es una, es, ¿Información? no, O sea, digamos que tengo así, y entonces yo tengo que romper la proteína, ajá, ¿sí? Para desecharla. Esto se tenía que romper varias veces. Entonces se rompe, esta parte se bota y esta parte se acumula. Y si me traen otro pitillo, lo rompo y este se acumula. Son proteínas. Son ya, proteínas, y entonces la tijera que corta la proteína es la que está defectuosa, es la que se altera en el tiempo, ok. y entonces te empieza a acumular basura. Bueno, ya hay mucha basura, ya la neurona funciona mal. Y en el caso Entonces, real, ¿cómo se deshace esa basura normalmente? pues Una real. necesitas más tijeras. Ya. Necesitas. No, pero en física, o sea, tipo, no sé, en el sudor o algo así, o cómo No, se absorbe o qué pasa en no, el... esto tú lo rompes, esto se rompe, pues tiene varias vías. O sea, yo esto lo puedo romper en pedacitos pequeños, ¿sí? Y este pedacito pequeño yo lo meto a hacer energía, por ejemplo. Ah, ok, ¿Sí? Entonces o lo puedo reciclar para hacer otro pitillo, ok, o hacer otra otra proteína, proteína. o simplemente lo orino. Ya, ¿Sí? ok, Lo orino o lo secreto por bilis y se va por heces. ya, eso. ¿Sí? O sea, simplemente es, Sí, pues las dos vías de salida son o por orina o por heces. ok, Entonces, y eso es lo que no funciona bien y... exacto, entonces se diseñó un fármaco que va a atacar esa tijera que está funcionando mal.
¿Y cómo detecta cuál es la que está funcionando mal? Porque un man quiso un pH para decir, esta tijera funciona mal. Las bien hacen así, las mal se ven Sí, así exacto. y ya. Dios. No. Él lo hizo para poder graduarse, Para poder nomás, graduarse. para salir del reality y alguien más dijo, venga, cojamos esta información y ¿Quién? miremos esta tijera. ¿Quién quite y más adelante usen el de las masticadas? Sí, para no sé, algo. la cura contra el Sí. VIH. En este momento lo que está pegando duro son los medicamentos para bajar de peso. He visto vallas ¿has visto aquí en Unicentro, ahí entrando por la quinta hay una que dice baje de peso? Algo así. No sé Sí, qué no. es. No, pero ahora no. Digamos que hay unos medicamentos que se utilizan para diabetes y la gente se los inyecta, no son insulinas, son otros medicamentos, y la gente se los inyecta y eso inhibe el apetito. O sea, su función biológica es inhibir el apetito. Entonces te comes, sí, tu carnita con tu ensalada, tu frutica y ya. O sea, no necesitas meterte 2 pollos. Entonces está ayudando muchísimo a la gente a bajar de peso y van a sacar o sacaron ya la versión oral, porque pues hay que inyectarse o una vez a la semana o todos los días, pero ya sacaron la versión en tabletas. La ventaja es que es asquerosamente caro, vale como 700.000 pesos el mes. El mes. El mes. Bueno, ¿cuántos meses necesito bajar? No, lo bueno es que te gastas la plata en el medicamento, y no ya te queda plata para creo comida. que el truco es ese, o sea, no es que te baje el apetito, es que te deja pobre y ya no puedes pedir McDonald's cada jueves. Sí. Pero ¿por qué? ¿Cómo afecta el apetito? O sea, el apetito... A ver, digamos que vas a almorzar hoy, o sea, lo almuerzas, tú tienes tu pechuga de pollo, tu ensalada, tu arroz, comes. En el momento en que la comida llega al intestino, entonces las células del intestino van a liberar una hormona. Ajá. ¿Sí? Esa hormona se llama, aquí me voy a corchar. Si algún profesor de bioquímica está viendo esto, me perdona la vida porque no me acuerdo. Aquí se sabe que hay muchos profesores de bioquímica viendo eso. Si no estoy mal, es la leptina. Entonces viaja al cerebro y le dice al cerebro, vea, hay comida en el estómago, ya no necesitas comer más y te produce el efecto de saciedad. Ok. Entonces, este fármaco lo que hace se demora en llegar esa al cerebro. Sí, 30 minutos más o menos. Ya, entonces, bastante, este fármaco lo que hace es que produce que esa hormona se libere. De una. Pum. Entonces se libera y entonces sí te da hambre, pero comes un poquito y ya dices no necesito comer más, te produce saciedad. Está bueno eso porque a mí es lo que me parece eso, o sea, como y mientras como tengo mucha hambre, pero ya después de un rato ya como que se me baja, pero si estoy comiendo y me dan más comida puedo seguir porque o sea, me sigue dando hambre en ese momento. Es que el problema de la obesidad es ese, porque es que pensá que el ser humano actual es un cavernícola. A nosotros la sociedad evolucionó supremamente rápido, pero el ser humano es un cavernícola. O sea, nosotros estamos diseñados para caminar buscando comida. Hay agricultura el día de hoy, entonces el día de hoy no tenemos problemas para conseguir comida. Y antes tenemos unas porciones de comida gigantescas. Claro. Entonces, si nosotros encontrábamos bayas, teníamos que comer todas las bayas que pudiéramos. Coma todo lo que pueda porque vamos a caminar 2-3 días hasta que encontremos las siguientes bayas. Si matamos un venado, trague todo, no hay nevera. Se le va a dañar si se lo lleva. Sí, no hay nevera, coma todo lo que pueda y entonces eso todavía está, eso está en el instinto. Eso todavía está en el instinto. Y nosotros entonces vamos a comer, por eso comer es placentero. Sí. Entonces tú comes, y pues es como la cerveza, tú te tomas una cerveza y como te genera un poquito de placer, quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Entonces lo mismo acá, la comida, y entonces tú quieres, que la entradita, y el postre, y el tintico después de la comida, y todo eso, porque es tu instinto cavernícola el que está diciendo, llénate, porque no sabes cuándo vas a volver a comer. La cuestión es que pues a las 2 horas. Gracias. ¿Desea algo más? No, porque no ha llegado la hormona al cerebro. ¿Qué? Sí. Que igual por ahí viene un tema como con las adicciones, ¿no? O sea, ¿por qué se genera adicción al fármaco? Por el tema del placer también. Sí, todas las sustancias adictivas generan algún tipo de placer.
Y aparte del placer, generan un síndrome de abstinencia. O sea, si te lo quitan, tu organismo se descompensa. O sea, nosotros que tomamos café, mucho café todos los días, ¿has dejado de tomar café algún día? Sí, claro, me duele la cabeza, Exacto, me da mal sueño. exacto. Entonces ahí estás en un síndrome de abstinencia de cafeína. Claro. La cafeína no te produce así un hartísimo placer, o sea, no es que estemos enloquecidos por tomar, sino genera cierto bienestar, pero sobre todo si la dejas de tomar te Ay, sí, sientes sí. horrible. Y entonces, uy, no, tráigame un tinto que me estoy sintiendo re mal, porque quieres evitar entrar en esa Claro. abstinencia. Con la comida pasa también, ¿no? Como que, Claro, se llama hambre. o sea, sí, sí, pero tipo cuando empecé como el régimen, ya no, pero en ese momento con las nutricionistas, a las Ujú. porciones, todo era bien, lo normal, pero como no estaba comiendo igual que antes, permanecí, fueron como 2 semanas de mal genio Sí, claro. constante por no poder comer Claro, más de lo porque que tu, era. tu cerebro está mandando la señal de y la Claro, comida, antes había y eso más, tan ¿qué poquito, pasó? exacto. Claro, Y esa es la reacción, o sea, la abstinencia es también cerebro, hay o cerebro y hay es, física, o sea, por ejemplo, el dolor de cabeza que te da, eso es una migraña, eso es sí, físico. ok, O sea, la búsqueda de, o pero sea, porque hay quien es el que dice y el café, no es el cerebro, el cerebro es el que te está diciendo, ¿y dónde está mi café? y lo Pero la, pero expresa la, con pero el la dolor. migraña es un evento ya, digamos que es el efecto de la cafeína sobre tus vasos sanguíneos que está Ah, diciendo, ok, no hace falta la cafeína, tenga su migraña. bien caprichosos, hijo de madre. Venimos a seguir siendo cavernícolas. Sí, Y la abstinencia puede matar, así como que en algunos casos sí, o sea, una abstinencia al alcohol, o sea, para un alcohólico, un una persona que se alcohólico. meta 2 botellas de aguardiente al día, si tú le Uf, quitas el aguardiente, si le escondes el trago, le dices, tío, borracho, no va a lo tomar amarra. más, ahí sí puede ser mortal, o una abstinencia a heroína, O sea, mortal tipo de que, pero de un alcohólico de que si no toma licor se muere se muere. físicamente, pero Se, ¿por qué se muere? puedes convulsionar, ¿En serio? te da una crisis hipertensiva, se te descompensa el organismo completamente, porque tu organismo se equilibró teniendo el Ya, alcohol adentro, y el nuevo equilibrio es con alcohol. En el momento que tú quitas claro. el alcohol, Pero y entonces, ¿cómo se rehabilitan ahí de a se le da un poquitos? medicamento Que que le, ah, reemplace ya. el efecto del alcohol, ¿sí? Y ese medicamento lo vas quitando De a lentamente poquitos. y vas controlando los síntomas que vaya teniendo la persona Ya, ok. mientras se le retira el alcohol. Igual con todas las drogas, Igual con todas las drogas. Hay drogas que digamos que puedes retirar así sin problema. sin problema alguno y El no. cigarrillo, tal vez. Cigarrillo sobre todo da esa ansiedad. Sí, Y cigarrillo pues puedes dar una terapia de reemplazo con lo que estábamos con hablando los ahora de los parches, parches, con alcohol. con alcohol. No, dato curioso de la historia de la medicina. El, los anestésicos locales, o sea, si has ido al odontólogo a que te saquen un diente y te han puesto anestesia local, el primer anestésico local es la cocaína, Sí, es la cocaína. Y el tipo que descubre esto, él se inyectaba cocaína para hacer cirugías pequeñitas y para probarlo. Obviamente desarrolla una adicción a la cocaína. claro. Y el tratamiento lo hacen con heroína. Bueno, unos por otros. Mira, a la cocaína ya no soy adicto. Sí, ¿Cuál es peor, cocaína o heroína? heroína. O Mucho sea, peor. O sea, sí, pero fue para sí, abajo, no fue sí. progreso. Sí, no, heroína como acá y la cocaína acá, o sea, son Ok. las dos peores adicciones. Las menos riesgosas, parte La del menos café. riesgosa es cafeína. Sí, bueno. Sí, cafeína sería la menos riesgosa, de ahí en adelante yo creo que ya todas tienen su grado de peligro. Sí, hasta Sí, marihuana. marihuana, sí, marihuana es mala, o sea, no, No, pues o todas. sea, O sea, pues te vuelve adicto, te da somnolencia, te altera, te, te altera los reflejos, la actividad motora, la memoria, o sea que ok. es malo, o sea, no, la marihuana tapona los pulmones 4 veces más que el cigarrillo, ¿Así? ¿sí? Ok. Entonces no, Y ahí entra también el azúcar.
como dentro, entre, o eso ya tiene No, el algo- azúcar es como ese es como el cuento de los manes, Sí. el que quieren ser healthy, de que el Ajá. azúcar es la peor droga, no sé cuánto, ¿no? El azúcar es necesaria Sí, para funcionar, y tenemos unas dietas que están recargadas de azúcar, y ese es como el problema, claro. pero pues el hecho de que vos dejes de comer azúcar un día no te va a pasar nada malo. Te dará mucha hambre, tu organismo Sí, estará diciendo dame azúcar, dame azúcar, dame azúcar, pero no te va a pasar nada malo por dejar de comer azúcar. ok. Eso no es, no, el azúcar no tiene nada. El azúcar tiene los problemas del exceso de Claro, azúcar, sí, claro, pero todo exceso. no es algo que vaya a ser, uy, yo he visto titulares ahí en Facebook, el azúcar es peor que la cocaína, no, No, bueno, tampoco, no, esos son clickbaits. No, obviamente. Sí, no, pues para vender, mm, vender coach fitness, sí, está bien. Entonces nos quedamos con cafeína. la cocaína, iba a decir, con la cocaína. No, la cafeína, no, La la cafeína cafeína puede ser, realmente es, eh, sí, o sea, pagas el dolor de cabeza. Igual el día que quieras dejar de tomar café, si te tomas 5 cafés al día, una semana tomándose 4, a la semana, como tres, sigue 3, 2, 1, pum, y lo quitas. pero que puede tener repercusiones como a largo plazo. Un consumo normal, pues no a No, los nada, 10, no, normal. no. Y lo de que quita el sueño y eso, Listo. No quita el sueño. Porque es ok, que el ejemplo que yo siempre le pongo a los muchachos es, tú te vas a ir a la discoteca y estás en la discoteca y estás hasta las 4 de la mañana brincando, bailando, pasando la una. ¿Cuánto café tomaste para estar hasta las 4 de la mañana? nada, Nada. Diferente si tú estás, ¿por qué? Porque es una actividad que te gusta. Si yo te digo, no, nos vamos a quedar hasta las 4 de la mañana estudiando farmacología, pues a las 9 ya todos estamos claro, dormidos. Entonces no, porque es una actividad que no genera interés. ajá, ¿La cafeína qué hace? La cafeína impide que tú te quedes dormido, que induzcas sueño. ok, Es muy diferente a que me activo, despierte. ya, ¿Sí? O sea, son dos cosas. Estar despierto y no quedarme dormido son dos cosas, aunque suenan lo mismo, son dos cosas diferentes. Entonces, vas a estar remamado, pero sin poder ahí dormir. acostado, diciendo me quiero quedar dormido, me quiero quedar Claro. dormido, me quiero quedar dormido, sin poderte quedar ¿Qué es dormido. lo que dicen insomnio? O sea, como te Sí, da insomnio más exacto, porque que... no puedes inducir sueño. ¿Para qué te sirve la cafeína? Digamos que una taza de café te da 1 hora de concentración, no acumulable. O sea, son Ya, las 9 de la noche, necesitas terminar de hacer un informe, te tomas una taza de café, tienes 1 hora de concentración. Pero no y quiere decir ya, que te tomes otra taza y otra otra hora, hora. no. O Estaría sea, bueno. ya, o sea, Funcionan igual los energizantes, Red Bull, todo eso. pues es que Tiene lo cafeína. único que trae de energético es la palabra energético. ¿Sí? O sea, no trae nada, no trae nada, es un café con vitamina B Y mucho azúcar. y mucho azúcar. Pues hay unos que son dietéticos, hay unos que no Bueno, traen sí. azúcar, sí, o sea, lo único que el Red Bull, el Monster, todo eso, lo único que trae es la palabra energética, Ok, que te o hace sea, creer de que o sea, es un placebo. La cafeína tiene los mejores placebos montados en la historia. Ya, le hicieron un buen marketing a... sí, o sea, es un marketing cultural, o sea, porque ha sido usado a través de generaciones y generaciones y generaciones. La cafeína sí tiene un leve efecto pero muy leve efecto psicoestimulante. Que puede ser que a algunas personas se les, no sé, explote más que a otras, o... Que no sean consumidores crónicos. Sí, que nos, ajá, como que... Digamos, sí, o sea, digamos que tienes una persona que se toma un café al mes y tú le das un doble expreso, sí, le va a caer mal. Va a quedar porque su organismo no está acostumbrado a recibir esa estimulación. ese estímulo. Okay. Pero vos te tomás ¿cuántos cafés al día? Ahorita estoy en 2 o 3. 2 o 3, ¿sí? O sea, si Sí, tú te no, tomas, antes estaba en 16. Ah, Cuando estaba haciendo el curso de barismo, sí, ese mes y medio eran 16 diarios, eso. o sea, una cosa... Entonces si vos te tomas 3 o 4, si un día te tomas 5 o te tomas 6, no vas a tener ningún problema. Claro, no hay diferencia. ¿Sí? Okay. Pero si una persona se toma un café a la semana y viene y se toma 3 cafés de una, hasta
¿sí? Claro, Se va a sentir mal. Entonces no... Y ahí, bueno, la pregunta que todos los colombianos, por culpa de Pirri, nos hacemos. ¿Qué onda con el extracto de guaraná? ¿Funciona como el café o simplemente La se lo cuestión, inventaron? entonces ahí tendremos que hablar de la cafeína, hace parte de una familia. Ajá. Esa familia se llama Santinas, con X. Santinas. Ok. ¿Sí? Y ahí está pues la cafeína, está la teína y está el guaraná. Todas hacen... La taurina, eso que Red Bull tiene taurina y que no sé qué. ¿Por qué? Porque te hace sentir... Sí, la ¿no? taurina es una vaina diferente Es otra que cosa. realmente no... sí, ni chicha ni limonada. O sea, no... Solo no, porque suena a fuerte. todo, sí, claro, entonces marica, Toro, Uf, Red Bull, no sé taurina, cuánto, claro. es una estrategia comercial, es un Ok. aminoácido. Ok. Es un aminoácido, yo no sé, eso entrará al organismo y tú lo romperás Y y ya. y listo. Sí, o sea, No no es creo nada que ya. vaya a tener la taurina mayor efecto, o de pronto, no sé, de pronto se metabolice hacia algún lado, hacia Ok. alguna molécula parecida a la adrenalina, pero ahí solamente estoy generando una hipótesis. Ok. Pero no, o sea, entonces son de la familia, Que hacen lo mismo. hacen lo mismo, simplemente que el café trae mayor concentración, o sea que si tú haces un extracto de café y un extracto de hojas de té, la concentración de Claro, cafeína va a ser muy mayor. superior a la de teína. Sí. De guaraná no sé cómo se extraiga el guaraná, pero pues hacen lo mismo. Ok. Hacen lo mismo. O sea que si los mezclo, tampoco es acumulable. Si me tomo un shot de guaraná y luego un shot de café, va a tener Pues sería como que eh, en la imagen del piano tienes la misma tecla, pero un momento la toco yo, otro momento la tocas vos. Ya. ¿Sí? O sea, Claro, la cafeína, guaraná, cafeína, guaraná, cafeína. no hace mayor cosa. No, simplemente que estarían tocándola más, entre los dos más rápido. Sería como tomarse 2 cafés. Ya. ¿Sí? Ok, claro. Pues no. Entonces no Está sé. bien, está bueno. No sé, algo que quieras añadir. Se nos fue más de lo que habíamos planeado. Nunca va a ser puntual este programa, sí, mira, no importa. sí, pues tampoco nos están marcando tiempo el productor. Ahora voy a ver y ya no hay memoria. No. Yo creo que pues, el mundo de medicamentos es gigantesco, o sea, porque puedes hablar No, claro. de todos, es asquerosamente complicado, o sea, yo sufro por mis estudiantes, yo sé que en el podcast hablo birrias de los estudiantes, pero realmente no sufro por ellos porque es asquerosamente complicado, son muchísimos nombres muy raros, Claro. hacen cosas. A veces lo más importante no es estoy mandando esto sino a quién se lo voy a mandar y por qué y qué problemas puede tener esa persona con esto. Entonces es muchísimo y es muy complicado eso, pero es un universo muy bacano. Sí, es nosotros bastante interesante. Sí. O sea, nos podemos sentar a hablar de mi papá está tomando esto y eso qué hace y no sé cuánto, pues a mi abuelita le mandaron otro, pero tiene lo mismo y son cosas, igual por ahí está a la vuelta, ojalá, el proyecto de Comedians in Drugs Getting Sí. de hablar de drogas. Sí, o sea, como hoy. Exacto, es que la cuestión esa es la idea. Ese proyecto la idea es que pues obviamente el negro y vos pues no son del ámbito médico, pero es hacer la misma analogía del piano explicando un antihipertensivo, o sea, porque hay presión arterial, porque se te sube la presión y porque los sartén te ayuda a bajar la presión en terminología que pueda entender a alguien completamente que lo pueda entender alguien del común. Un mortal. Sí, ese ojalá vea la luz pronto, cuando tengamos tenemos que planearlo. Es que estamos esperando al productor que se desocupe con sus cosas, que graduarse y esas cosas, para sacar más contenido, pero no, nada, todo chévere. No sé si alguien llegue hasta acá realmente, ojalá. Si alguien llegó hasta acá, algún lugar donde lo quieras mandar, como que digas,
aquí puede encontrar más información. Porque tenés un canal de YouTube bien, pero es como bastante especializado Sí, bastante, a los... bastante. Realmente, no, y ahorita detrás de cámaras te cuento. Ok, Pero, no, realmente hay un Instagram que es el Profe Andrés Oficial, ok, que es donde yo subo como información. Voy a empezar a hacer los videos lo que estábamos hablando al principio, del Tingo Tango, o sea, ya, el Instagram ha estado como muy quieto. Hacer contenido académico es es complejo. supremamente complicado. A mí todo el mundo me dice, profe, ¿por qué no hace TikTok? Le digo, porque es que yo no bailo. ¿Sí? Entonces pues, hacer un contenido de calidad para Instagram, para TikTok, entonces que te llame la atención, Sí, es es que, complicado. Fuera de eso, yo monto imágenes, esa imagen se ve 1 o 2 días y nadie más nunca vuelve a ver esa imagen, entonces digamos claro, que eso me se desmotiva a seguir, pierde. pero está el propio Andrés Oficial, donde creo que donde va a estar impulsando los otros proyectos, Está bien, estará el Comedians and Drugs, ese tipo de proyectos que están en el tintero. está bien. Pero sí, mira que sí hay formatos interesantes. Obviamente no tienen los alcances de una chica rusa bailando en TikTok, Ujú. pero sí como es de nicho de divulgación científica y eso, por ejemplo está Javier Santolaya, que pues, el man es de Ujú. física y entonces hace TikToks no bailando, pero sí contando cosas y así hablando sobre Ya, física cuántica, cosas muy densas, con ejemplos muy coloquiales, y ya. el man la está rompiendo ahora, Ok. entonces se puede ver No un sé, no formato sé por qué ahí. tan legal es, porque yo he tenido la idea como de coger, por ejemplo, yo veo muchos manes que publican vainas en TikTok que son mentiras. Yo puedo coger ese video y Ya. decir, esto Yo es creo que es falso de muy toda legal, falsedad. creo que es ¿Ah? muy legal, creo que es un gran formato para la humanidad Ujú. y de hecho yo he visto en YouTube muchos que hacen eso con otros Bueno, no sé, influencers, no sé, o sea como, no de ese nicho, sino de influencers que hablan de chisme y luego hay otro analizando lo que dijo y diciendo esto es mentira por no sé ok, qué, y, o sí. sea, Sí, porque hay seguro, un man que no sé quién es un man así de esos que hace, pues se ve que es fisiculturista, y entonces estaba diciendo, este medicamento, ahorita la gente viene y se chuza, y esto tú no sabes lo que le está haciendo a tu organismo, ya, no sé cuánto, y una amiga me mandó ese video, ay, ¿tú qué opinas de esto? Porque ella se estaba aplicando ese medicamento ya, para bajar de peso. Y mira, y este man lo que está diciendo, le digo, ¿vos has visto este man? El man se ve que está se más inyecta, chuzado más chuzado con testosterona, es el que menos propiedad tiene para hablar más de... chuzado que Sí, los testigos contra Uribe. sí, sí, entonces, Ese está interesante porque igual entonces, es desmentir cosas que sí, la gente cree. Está bueno. Desmintiendo pendejos. Podría llamarse así, desmintiendo a pendejos. sí, eso. O menos agresivo también. Pero bueno, nada, yo creo que hasta ahí Bueno, muchas estuvo gracias muy por la bien. A invitación, vos por venir, rico está el muy café, chévere.